Escúchanos en la ciudad de Montería, Canaán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Bienvenidos a Cada Día Contigo, un espacio de reflexión en la palabra de Dios donde juntos encontramos inspiración, paz y esperanza para afrontar cada jornada. Cada Día Contigo. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los amigos que están conectados en esta hora de la mañana. Yo soy Luis Fernando Hernández y quiero darte la bienvenida para que juntos, allí, no importa donde tú estés, si estás en el carro, en la oficina, en la casa, allí donde tú estás, en esta hora de la mañana, juntos nos podamos acercar a Dios para comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuán grato soy con Dios por darme la oportunidad en esta hora de la mañana de poder dirigirme a todos ustedes a través de estos medios de comunicación y ser el mensajero, por gracia y por misericordia de Dios, para ustedes en esta mañana. Este mensaje, esta palabra, estoy convencido, nace en el corazón de Dios y me permite poder compartirlo con ustedes. Así que quiero invitarte que puedas prestar mucha atención, puedas abrir tu corazón, despojarte de todo pensamiento, todo concepto natural, humano, y puedas abrirte a la posibilidad, puedas abrirte a la palabra de Dios para que Dios mismo bendiga tus pasos y tus caminos. Hoy quiero que meditemos en algo que Dios ha venido hablando a mi vida. Por supuesto, cada mensaje que comparto con ustedes, alguna experiencia personal, tengo inmersa en esto y creo que siempre es así. Dios habla con sus ministros, nos permite vivir, experimentar, para también tener ese testimonio vivo, acerca de nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Pero en lo más imparcial posible, sin poner algo más al mensaje central. Quizás la forma es la que Dios nos permite usar, pero el fondo del mensaje es el mismo, es Dios hablando a tu vida. Así que quiero prestes mucha atención, te olvides del mensajero y te concentres en la palabra del Señor. Así que vamos a ella. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Dice su palabra en el Evangelio de Mateo, y leo aquí en el capítulo 17, en el versículo 24 en adelante, hasta el versículo 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él a casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, dice Jesús, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Me encanta este pasaje bíblico, este escenario, porque es un milagro que es un escenario que está enmarcado de milagros, de prodigios, y de esos milagros y prodigios que nos gustan, porque satisfacen nuestras necesidades, porque satisfacen nuestra urgencia. Pero Dios se anticipa a todo escenario. Escucha bien, Pedro está fuera de la casa, llegan los que cobran estos impuestos y le cobran a Pedro, pero le cobran de una manera suspicaz, necia, atrevida, provocativa incluso, para
agredir de algún modo a Jesús, para provocar las palabras de Jesús. Pero en toda su sabiduría, Jesús dice, no quiero que se ofendan, vamos a hacer lo siguiente, Pedro. Pero antes de este escenario de milagros, hay un escenario hay inmerso a este escenario, una confirmación que nos revela la identidad de Jesús y la soberanía y el poder de Jesús. No solo por hacer milagros, no solo porque la naturaleza misma le obedece, sino porque cuando Jesús habla con Pedro, y esto queda registrado en la palabra de Dios, en la Biblia, nos está mostrando de que Él tiene toda autoridad y toda soberanía. Recuerda cuando Jesús estaba colgado en la cruz y la gente le gritaba para que hiciera algo. Jesús, con todo el poder, con toda la soberanía, no hizo nada. Dejó que las cosas acontecieran como tenían que acontecer. Ahora bien, detrás de este milagro, detrás de este acontecimiento de provisión, hay un milagro o hay un escenario que nos revela la identidad de hijo, la soberanía y el poder de hijo. Jesús hubiese hecho de cualquier manera o cualquier otra manera para responder y pagar sus impuestos, el de Pedro y el de él incluso. La moneda hubiese podido aparecer en el bolsillo de Pedro. Pero Jesús requirió de esta cooperación, de esta sinergia entre el hombre y el Hijo de Dios, entre nosotros como simples mortales y Dios mismo, con todo su poder aquí en la tierra. Esto no sigue siendo diferente. ¿A qué me quiero referir y hacia dónde quiero llevarte a reflexionar en esta mañana? Es que Dios es soberano y tiene todo el poder. Y aún así requiere de nuestro servicio. Él espera que nosotros, en sinergia, en armonía con Él, en comunión con Él, hagamos cosas extraordinarias aquí en la tierra, pero Él siempre nos va a acompañar, siempre va a estar allí con nosotros, entendiendo los procesos, entendiendo las necesidades, supliendo lo urgente. Escúchame bien, y es aquí donde usted debe ser consciente de que Dios conoce tu situación real. Y en esta mañana la palabra viene para llevarte desde el pensamiento hasta el hecho de que Dios se anticipa para proveerte, para suplir cada una de tus necesidades, desde la más simple hasta la más urgente. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu urgencia y se anticipa en esta mañana para que a través de la palabra tu escenario comience a cambiar. Tu pensamiento tiene que cambiar en esta mañana, reconociendo de que Dios es soberano, de que Jesús tiene todo el poder para cambiar tu escenario por una palabra. Él está interesado en suplir tu urgencia. Él está interesado en proveerte para tu necesidad, la del presente. Jesús quiere hacerte entender que el propósito prima sobre lo urgente. Él conoce por lo que estás pasando hoy, sabe de que tienes necesidad y Él te va a responder. Pero no quiere que te quedes simplemente en este escenario de milagro, que ya para nosotros sería suficiente saber que Dios nos suple y nos brinda las garantías para coexistir aquí en la tierra con todas nuestras necesidades básicas suplidas. Pero Dios está interesado más en el propósito que en resolverte lo urgente. Sin embargo, no tiene problemas en resolverte lo urgente. Él se anticipa a Pedro para decirle: Pedro, ve y toma tu anzuelo, el primer pez que pesques, a ese le vas a sacar un estatero de su boca. Tómalo para pagar tus impuestos y los míos. Este estatero equivale al valor de 4 dracmas, 2 que equivalen a cada impuesto por persona. Entonces Jesús le da las indicaciones a Pedro para que vaya y supla su necesidad, para que supla su necesidad presente. Pero Dios nunca se ha olvidado y está enseñando, instruyendo a Pedro en su propósito.
Y el propósito de Pedro, recordemos que desde que el momento que Jesús tuvo un encuentro personal con Pedro, marcó su vida para que él fuese pescadores de hombres, de almas para el reino de los cielos. ¿Recuerdas aquel escenario que está marcado en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas? En el capítulo 5, el versículo 1 al 11, la palabra dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vino y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco más, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, escucha bien, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mira, el propósito, una vez más, prima sobre lo urgente. No que Dios se olvide de lo urgente o que no tenga interés en resolverte lo urgente. Ese no es el problema para Dios. Él va a resolver tu problema de hoy. Así que queda tranquilo. No quiero llevarte a pensar solo en el propósito olvidándome de lo urgente. Si Jesús no lo hace, no se olvida de lo urgente, ¿quién soy yo para traer un mensaje distorsionado para ti en esta mañana? Él está interesado en resolver ese problema, esa necesidad, eso que necesita una atención urgente. Él está interesado en que pueda resolver eso. Pero no te olvides que tu propósito prevalece sobre eso urgente. Y Él está interesado que no pierdas de vista tu propósito, que no te nubles por la necesidad o por suplir la necesidad. Dicho de otra manera, que el milagro no te haga sentir que llegaste a puerto seguro, a tierra segura. El milagro con el que Dios va a suplir tus necesidades será eso, un milagro en el cual vas a testificar del poder de Dios. Pero tú tienes que estar concentrado en el propósito. Este mensaje es para mantenerte enfocado, para direccionarte y darte también un parte de tranquilidad. Dios está interesado en resolver tu urgente, en resolver tus necesidades, las necesidades prioritarias para ti hoy, pero quiere que no te olvides de tu propósito. Para Pedro fue relevante este momento en el que tiene un encuentro personal con Jesús. Desde lo general hasta lo particular, y de lo particular hasta lo general, siempre estuvo Dios presente, siempre estuvo Jesús acompañando la vida de Pedro. Ahora,
este escenario, este momento es crucial para la vida de Pedro. No solo los que estaban a su alrededor, sino que Jesús, de manera intencional, toma la barca de Pedro para predicar desde la barca y habla a Pedro posterior a la predicación: toma tu barca, boga mar adentro y lancen la red. Señores, que ya lo hemos hecho y no hemos pescado nada. Acabamos de lavar las redes. Por favor, boga mar adentro y lanza la red. Esto es bonito cuando Dios nos da direcciones, instrucciones y nosotros obedecemos. Allí acontece el milagro. Mira lo paradójico y quizás un poco contradictorio, nuevamente Jesús enviando a Pedro a pescar, pero esta vez no será muchos peces, será un solo pez el que traerá la moneda para pagar tu necesidad y mi necesidad. No sé cómo Dios vaya a hacer para suplir tu necesidad. Podrá ser de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, pero lo que estoy seguro y convencido es que Dios va a suplir tus necesidades del presente. Estate tranquilo, quédate en paz, quédate confiado, porque Dios está interesado en hacerlo. Demanda de nuestra acción, por supuesto. Demanda de esta sinergia, de este trabajo conjunto. La palabra, el milagro ya fue expresado por Dios para tu vida. Ya fue declarado que te pertenece. Pero hay algo que debes hacer y hay algo que debes accionar, ejecutar, para que ese milagro acontezca en tu vida. Quiero invitarte a reflexionar en eso que parece algo absurdo, algo ilógico, irracional. Quiero invitarte en eso, aunque por pequeño que parezca, por insignificante que parezca, puedas reflexionar en eso porque necesitas accionar. Él está interesado en suplir tus necesidades en la urgente, pero también demanda de ti una acción, aunque mínima, solo, aunque sea creer. Y esto me lleva a confirmar el propósito de Pedro, porque luego vemos una vez más a Jesús, pero ya no el mismo Jesús que caminó entre ellos como el Maestro, sino ahora el Hijo de Dios, el que ha resucitado, el que murió en la cruz pero resucitó. Resulta que el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, nos narra desde el versículo 1 al 9, al 10, que Jesús se le presentó a los discípulos. Los discípulos están amedrentados, tristes, lamentando, entre comillas, la pérdida de Jesús, porque no han visto al Maestro resucitar. Pedro dice que se va a pescar. Algunos de los discípulos también dicen que van con él y acompañan a Pedro a pescar. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 21 del Evangelio de Juan: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dinido, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar.
Mira lo que está aconteciendo aquí. Hay un hombre, en especial Pedro, que está confundido, está perdido entre la situación que están viviendo. Está falto de entendimiento, desorientado y sin propósito. No sé qué hacer. Y como para distraerse o para suplir sus necesidades del presente, Pedro va a pescar y algunos de los discípulos se van con Pedro. Y es aquí donde Jesús nuevamente sale en escena. Recuerda que iniciamos hablando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, cuando Jesús expresa o se anticipa para expresar a Pedro su respaldo en las necesidades del presente. Ahora, ellos están pescando en este momento de su vida. Probablemente para suplir algunas necesidades, probablemente para distraerse, quizás porque era lo que sabían hacer y en medio de la situación fueron a pescar. Ahora, lo cierto es que Jesús se presenta a ellos y les recuerda a Pedro en especial, con este acto milagroso de aquel momento primordial en el que Jesús le dijo a Pedro cuál sería su propósito en medio de todo este escenario. Acontece una vez más el milagro. La cantidad de peces entrando a la red por orden del Señor. Ya no es un pez con la moneda, ya no es aquel escenario pasado, ahora es uno nuevo que le recuerda a Pedro lo importante que es el Señor en su vida. Él lo acompaña de principio a fin para respaldarle en oración, para protegerlo, para darle dirección. Y sé que eso hace Dios hoy con nosotros a través de este mensaje. Tú estás asfixiado por resolver las necesidades del presente, olvidándote de que Jesús está interesado en ayudarte con ese problema, con esa urgencia. Así que Dios entra en escena con esta palabra para decirte que se interesa por tus necesidades. De hecho, se anticipa para proveerte y provocar un milagro a tu favor. Pero más allá de eso, su interés es que no pierdas el foco de cuál es tu propósito. Para Pedro era ser pescador de hombres, traer almas para el reino de los cielos. Y se lo recuerda en este momento de tristeza, de desorientación, y le dice una vez más que Él está allí para resolver las necesidades del presente, pero para acompañarle en el propósito. Dios está contigo en esta hora, en este tiempo, para manifestarte que se anticipa para resolver las necesidades de tu presente, lo urgente, pero para recordarte que tu propósito no ha dejado de ser. Porque estés enfrentando desafíos, pruebas, el propósito no se desvanece, sigue vigente. Lo que tú tienes que hacer es, porque ya conocemos la historia, aferrarte a la palabra de Jesús. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días de mi vida. Y así también lo ha demostrado con nosotros. Jesús está contigo. Él te ayuda, te protege, te guarda, te suple de las necesidades del presente, pero te acompaña en el cumplimiento de tu propósito. Jesús dijo a Pedro y a sus discípulos en alguna ocasión antes de ser entregado, Satanás ha pedido por ustedes, pero yo he rogado para que su fe no falte, aunque puedan ser zarandeados, que su fe no falte. Quiero levantar mi voz en esta hora de la mañana para rogar al Padre que tu fe no falte, que sigas confiando en Dios, no importa cuán grande, cuán urgentes sean tus necesidades. Espera en Dios, confía en Dios, porque Él algo va a hacer. Necesita de ti, no depende de ti, pero va a necesitar de tu acción, de tu intervención natural, normal,
tranquilo, que no te va a dar una tarea de la cual no puedas resolver. A Pedro lo envió a pescar para sacar un pez con anzuelo. Pedro sabía lo que era pescar. Pedro sabía lo que era y significaba esta tarea. Dios no te va a enviar a hacer una tarea de la cual tú no puedas resolver. Tranquilo, el milagro acontecerá por el poder y el favor de Dios en tu vida. Y con eso vas a suplir las necesidades de tu presente. Pero para Él estar aquí contigo, Él quiere y requiere que tú también acciones. Ahora te va a acompañar para cumplir tu propósito. No vas a estar solo. Puede que no lo veas, puede que no lo sientas, pero Él encomendó a su Espíritu, al Espíritu Santo, para que pueda fortalecerte, guiarte en toda justicia, en toda palabra, en toda verdad. El propósito se va a cumplir, pero no te quedes solo con los milagros que suplen lo urgente. No te quedes y no te deslumbres solo con lo que para Dios es un segundo plano. El primer plano y lo esencial es que puedas comprender y entender tu propósito aquí en la tierra. Así que quiero orar para que tu fe no falte. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora de la mañana, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, maravilloso, bondadoso y tú nunca dejas de ser. Gracias, Señor, porque nos recuerda que tú te anticipas y estás plenamente interesado en resolver nuestras necesidades del presente. Enséñanos, danos las instrucciones específicas de lo que nosotros tenemos en nuestras manos para hacer, como ordenaste, como direccionaste a Pedro, para pescar, para poder suplir las necesidades, la urgencia de los impuestos de aquella época. Padre, en el nombre de Jesús, abre los sentidos espirituales en esta hora de la mañana, para que ellos puedan entender, escuchar tu voz y entender lo que tú estás queriendo hablar con ellos, con nosotros, Padre, para poder, Señor Jesús, en nuestra fe activa, en nuestra fe en movimiento, poder alcanzar los milagros y prodigios que suplen nuestras necesidades del presente. Pero gracias por recordarnos, Señor, que el propósito prima sobre lo urgente. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos aferrarnos, Señor, a que tú eres el que nos has llamado para cumplir un propósito mayor a nuestras necesidades del día de hoy. Gracias porque nos sumerge, Señor, en el propósito eterno, divino, para poder también, como Pedro, Señor, ganar almas para ti. Gracias, Señor, porque en tus planes nos has incluido. Gracias, Señor, porque aún, Señor, pudiendo hacerlo de cualquier manera o usar cualquier otra persona, has pensado en nosotros para este tiempo, para predicar de tu palabra, para evangelizar, para discipular. Gracias porque en este tiempo, Señor, tú usas nuestras vidas para alabanza y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para mí es un grato placer poder compartir con todos ustedes a través de estas plataformas, de estos medios. Quiero pedir de tu intervención en medio de este mensaje. Es fácil poder copiar los enlaces, en especial de YouTube, y poderlo compartir en todas tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, en tus mensajes de difusión. Hazlo y alguien más va a ser bendecido en esta mañana. Alguien más va a salir del lodo de la urgencia. Está resolviendo, está simplemente estancado en resolver los problemas del presente. Pero esta palabra le va a recordar de que hay un propósito mayor y que Dios está con él, con ella, para resolver no solo lo urgente, sino también acompañarnos en el propósito mayor. Así que no escatimes, no te frenes, comparte este mensaje y si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que cada mañana te pueda llegar la notificación de nuestros mensajes, los videos cortos. Y así que lo que queremos es que muchos puedan ser alimentados de la palabra de Dios. Hay esperanza, descansa. Recuerda que estamos aquí lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde.
Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día.